Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, Buenas profe, tardes. sí te escucho. Ya, excelente, Marianela. Buenas noches, buenas noches. No estaba funcionando el micrófono. Le pido disculpas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy ¿Qué tal, bien. profe? Buenas noches. Excelente, excelente. Excelente. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo están? ¿Pasaron bien nomás? Sí, todo bien, profe. Calidad, qué calidad, qué calidad. Excelente. Un momentito, un momentito. Estoy. A ver, a ver. Por ahí. Perfecto. ¿Me escuchan bien, entonces? Se escucha bien y la imagen también sale perfecto. Muy bien. Vamos a conseguir continuar entonces nuestra tertulia del día de hoy. Vamos a iniciar. Quiero compartir con ustedes mi pantalla. ¿Se ve bien ahí, verdad? Y ¿Se profe, ve bien? No hay problema por eso, ¿verdad? no. Perfecto. Muy bien, muy bien. En honor a nuestro tiempo, vamos rápidamente. Entonces, buenas tardes nuevamente para todos. Nosotros estamos en la bolilla número 2, en el módulo número 2, y hablamos acerca de lo que es la administración científica, ¿verdad? El aporte que nos dejó la administración científica. Muy bien. ¿Y por qué nosotros estamos estudiando estas cosas? Porque dentro del plan de estudios, yo quiero compartir con ustedes acá rápidamente la cátedra, la asignatura de introducción a la administración, las competencias que nosotros tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? Y una de ellas, competencias o capacidades también le llamamos nosotros en el ámbito de la educación. ¿Cuál es el objetivo de estas asignaturas? Las competencias que se deben desarrollar en los alumnos el primero de ellos es analizar la evolución histórica de las diferentes teorías administrativas. Analizar la evolución histórica de las diferentes teorías administrativas. Y eso estuvimos viendo, ¿verdad? A partir de dónde, definición etimológica de la administración, de dónde provenía, ¿verdad? Del latín ad, ¿verdad? Que también es muy relacionado con la economía, ¿verdad? Que es la administración del hogar. Estuvimos viendo las definiciones de algunos autores, nos quedamos con la definición de administración del autor George Terry, que decíamos que la administración es el proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, ejecución, dirección y control de las actividades para producir un bien. El bien se produce y los servicios se brindan, producir bienes o servicios a los efectos de obtener beneficios para la organización, ¿verdad? Para la sociedad. Entonces, a modo de que ustedes vayan comprendiendo un poquito, quizás esta va a ser la primera materia de asignatura en donde ustedes vayan viendo el cuadro de competencias también que ustedes tienen que desarrollar. Antes que nada, conocer de dónde viene la definición, la palabra administración, la definición de los distintos autores y también posteriormente comprender los distintos procesos en una organización, ¿verdad? Esos procesos administrativos que fueron descritos perfectamente por Henry Fayol, que estuvimos hablando que casi todas las definiciones de alguna u otra manera, como dice acá, el proceso administrativo incluye estos elementos de planeación, organización, dirección y control. Digamos, estos procesos, estas partes de los procesos, etapas de los procesos, ustedes lo van a dar desde ahora y hasta el final de la carrera. Perfecto. Y finalmente, lo que es en este apartado, distingue los diferentes tipos de niveles de organización. Niveles organizacionales. Las organizaciones, en qué consiste la organización y cuáles son los niveles jerárquicos. Inclusive nosotros hemos visto una pequeña pirámide, donde dijimos que en la parte de la punta de la pirámide están las autoridades, ¿verdad? Las máximas autoridades de la organización. También vimos que la organización generalmente tiene un sistema piramidal y todas esas cosas, ¿verdad? Los efectos de que ustedes vean nada más y entiendan de cuáles son las cosas que ustedes deben ir manejando, esas competencias, y tener el verbo digamos, el glosario de términos que tiene la administración. Perfecto, a modo de repaso nada más.
Acá les traigo una pequeña comparación acerca de las dos teorías más importantes que hasta ahora hemos visto, ¿verdad? La teoría de Taylor es la teoría científica, que el énfasis de esta teoría está en buscar los métodos y los medios científicos para poder desarrollar las tareas. Quizás su mayor contribución a la gerencia fue justamente esto de dividir la división de las tareas y especializar esas tareas. O sea que Ferry Taylor se enfocó en las tareas, en las micro tareas. Les traje un ejemplo de una empresa productora de automóviles, de esta manera a ir dimensionando lo que estamos diciendo, ya desde el punto de vista práctico. Una cosa es la teoría, pero la competencia que yo tengo que desarrollar en ustedes, o que nosotros debemos desarrollar, es que ustedes lo vayan llevando a la práctica, ¿verdad? Vayan entendiendo de que cómo se utiliza en la práctica. Entonces, Taylor, la tarea, y Fayol, Henry Fayol, considerado el padre de la teoría clásica, estudiaba la estructura, el organigrama, de cómo se tenía que organizar digamos, los distintos estamentos dentro de una organización. Taylor, sus principios se fundaban en una estructura formal y en los procesos organizacionales. Sin embargo, Fayol define a la administración como un acto de realizar las diferentes actividades administrativas, ¿sí? Que es un conjunto de un proceso. Decíamos también en la clase anterior que quizás Henry Fayol fue el primero que juntó todos estos conceptos. Siempre hubo planeación. Imagínense la pirámide de Egipto, que no se sabe si son 3.000 o 10.000 años de antigüedad que tienen, ¿verdad? Se tuvo que haber planificado, organizado a los trabajadores, dirigido la obra hasta su terminación. Entonces, vemos que la administración siempre existió, pero Henry Fayol fue el que dijo, no, es hora de que unamos todas estas teorías, estas etapas del proceso y la convirtamos en un análisis teórico. Perfecto. Por su parte, Taylor se caracteriza en el análisis del trabajo, ¿verdad? Incluyendo el principal aporte es justamente el estudio de los tiempos y los movimientos y la estandarización de las distintas herramientas. Estandarización significa, ustedes van a ver que acá los dos obreros están haciendo prácticamente la misma tarea y en la misma posición y en el mismo lugar. Y yo estoy seguro de que los dos, si comienzan en un mismo tiempo, deben terminar digamos, montar ese artefacto del vehículo en el mismo tiempo. A eso se refiere la estandarización de los tiempos. Y Henry Fayol finalmente enunció los 14 principios que vimos en la clase presencial, ¿verdad? Esos principios, esa división del trabajo, autoridad, responsabilidad, disciplina, unidad de mando, interés. El interés de la empresa debe estar por encima del interés general, remuneración conforme al trabajo, la cadena de mando, orden, estabilidad y permanencia del personal. Quizás Fayol fue uno de los primeros que empezó a hablar del trabajo en equipo. El día lunes se inicia en Asunción, son como justas deportivas que se llaman ODESUR, ¿verdad? Y que son como las olimpiadas locales acá a nivel de América. Y obviamente que el trabajo en equipo proviene digamos, de estos ámbitos. ¿Dónde se desarrolla mejor el trabajo en equipo? En el deporte. Por eso yo siempre pongo ejemplo del fútbol o de otra disciplina, de tal manera a comprender cómo funciona el trabajo en equipo. Henry Fayol, 1800 algo, 1911, 1910, ya hablaba del trabajo en equipo. Nosotros sabemos hoy en día de que el trabajo en equipo es algo fundamental. Fundamental. Muy bien. Acá tenemos nuevamente un gráfico que es justamente el gráfico de la línea de montaje de los Ford, el año 1900, Ford. Hoy vamos a hablar mucho acerca de Henry Ford y el modelo T que desarrolló esta empresa Ford Company, la ciudad de Detroit, una ciudad que está en los Estados Unidos, en Michigan. Y él fue el primero que llevó al límite la teoría
Taylor, en el sentido de organizar a sus trabajadores. Vamos a ver después en qué consiste. Los fundamentos de la administración científica, hablamos del mando y control, de que definitivamente se tiene que hacer las actividades sí o sí, de que siempre tiene que haber la planeación del gerente, que tiene que planificar y tiene que controlar que se ejecute tal cual como se estandarizó. Si es que montar una rueda, o de las 4 ruedas llevan 5 minutos, ese es el estándar, que siempre tiene que ser de los 5 minutos. Lo que también tenemos que decir que en la época de la fábrica de Henry Ford había muchísima rotación de trabajadores. ¿Por qué? Porque eran muy exigentes. Si hay que hacer en 5 minutos montar las 4 ruedas, se tiene que hacer en 5 minutos. Si alguien, un trabajador, un operario no logra esa marca, obviamente tiene que dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque los minutos suman. Y en la empresa hay que terminar el trabajo. Imagínense ustedes si en la otra estación de proceso ya se tiene que poner digamos, las partes de los interiores, y en la parte de los chasis se está tardando, obviamente no se va a lograr el objetivo, que es producir rápido y terminar en un tiempo X. Bueno, entonces hoy vamos a hablar mucho acerca de Henry Ford y de su... ¿Por qué? Vamos a hablar bastante. Porque Henry Ford fue, a través de su práctica fabril, práctica industrial, fue el que llevó al límite prácticamente la teoría científica de la administración. Muy bien, existe una sola manera de hacer, una manera de hacer los chasis, una manera de colocar las ruedas, una manera de poner los interiores, siempre una misma zona. Nadie discutía nada, absolutamente. La mano de obra, la seguridad y la no seguridad. Y por primera vez también en esta teoría se le deja de tratar al trabajador como una máquina. Ya se está empezando a pensar en su remuneración conforme a su productividad y a tomarlo de a poquito como un recurso. Para Henry Ford y su fábrica eran muy importantes los trabajadores que eran eficientes, se quedaban en su puesto de trabajo, inclusive luego de un año se les duplicaba su salario. ¿A qué efecto? A los efectos de que se interese más y ponga todo su empeño el trabajador, y otra cosa, para que tenga mayor poder adquisitivo el trabajador, y los mismos trabajadores eran los que compraban los autos Ford que ellos mismos hacían. Imagínense. Entonces, estos autos no solamente se producían, sino que recorrían por las calles. ¿Por qué? Porque ellos tenían la capacidad para ir comprando. Muy bien, eso al margen, ¿verdad? Entonces acá tenemos una imagen de lo que estamos hablando, la fábrica de Ford, donde se está. Muy bien. Entonces, las empresas en aquel entonces empezaron a despertar en los años 1900, 1910, 1950, y tomar en cuenta de que la productividad y la eficiencia es el único camino para el éxito. ¿Sí? Que tenían que ser eficientes, para poder llegar al mercado. Volviendo a Henry Ford, a lo que es Ford, trataba de producir a menor costo posible sus camionetas a los efectos de su automóvil, era en aquel entonces. Y lo que no le dije es que Henry Ford fue el primero que pensó que un carruaje, carruaje se le dice a los que son tirados por los caballos. En aquel entonces solamente había la diligencia, los carruajes que eran pequeñas carrocerías con ruedas de metal que eran estirados por caballos, por animales, ¿verdad? Y Henry Ford fue el primero que dijo, uno de los primeros que dijo, no, acá vamos a juntar la carrocería y vamos a ponerle un motor. ¿Qué motor? El motor se inspiró en los trenes. Juntar el tren con el carruaje y se forman los automóviles. Imagínense, hasta eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, la productividad es algo muy, pero muy importante, porque volviendo otra vez a los Ford, vamos a suponer que un automóvil, las primeras fábricas que se produjeron en Detroit, en los Estados Unidos, en Michigan, se producían automóviles, pero eran muy costosos.
Se producían los famosos Leyland. Había una marca de Leyland. Yo llegué a conocer en los años 70 y 80 en la ciudad de Fernando de la Mora. Yo le había comentado a ustedes que mi papá era panadero. Y la panadería empezó a crecer y a empezar a hacer su propia distribución de sus productos en todos los barrios había por haber en Fernando de la Mora. Y yo recuerdo de que el patrón de mi papá tenía un camión, decía Leyland. Leyland decía, era una máquina muy vieja, pero una máquina poderosa y muy, muy dura, muy dura. Yo recuerdo que le adaptaban así algunos de otras marcas para que puedan seguir trabajando porque era muy guapo esa camioneta, ese camión. Entonces, se producía a menor costo posible, a menor costo que los Leyland, menor costo que los Osmóvil. ¿A qué efecto? A los efectos de que la camioneta, el auto sea más barato. Y al ser más barato, obviamente que tiene mayor cantidad. Hasta los propios trabajadores de la fábrica. Lo que también tenemos que recordar es, ¿quiénes eran los trabajadores de la fábrica de Henry Ford? Eran granjeros. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo unos granjeros van a estar produciendo camionetas o coches? ¿Por qué? Porque Henry Ford tomó la visión con su equipo de trabajo de simplificar las tareas, hacer tareas no complejas, sencillas, que un granjero podía llevarlo a cabo. Si el granjero lo podía hacer y en un tiempo estándar, era contratado. Entonces, los granjeros iban a la ciudad de Detroit, a trabajar en las fábricas de los coches. Y tranquilamente podían adaptarse a ese trabajo. ¿Por qué? Porque las tareas eran mínimas, tareas sencillas, tareas que estaban bien estructuradas y encima les permitía a ellos abaratar los costos por la cantidad inmensa de granjeros que se iban a trabajar en la fábrica, y ellos tenían la posibilidad inclusive de elegir a los mejores, y después los mismos granjeros, los mismos trabajadores de la fábrica podían comprar su... ¿Por qué? Porque además de producir barato, eso se le transfería ese menor costo a los consumidores. O sea que un auto no tenía que ser caro, no debería ser caro para que todo el mundo lo pueda tener. Muy bien, entonces así vamos avanzando rápidamente. Lo importante es que la administración científica entonces comprobó que existe una nueva manera de ganar dinero en las empresas, ¿verdad? Y dejar de perder, porque tenemos que recordar que habían pocas fábricas y las pocas fábricas luchaban intensamente por los mercados, ¿verdad? Inclusive por las materias primas. Pues imagínense, un vehículo se hace con chasis, el chasis tiene que ser de metal, y el metal obviamente hay que comprar de un solo proveedor seguramente, y muchas veces se tenía que competir por la misma materia prima. Entonces, también se comprendió de que se podía dejar de desperdiciar tiempo, esfuerzo, capacidad instalada se refiere a la planta, tener un espacio grande y desaprovecharlo, y ahorro de energía. ¿Por qué ahorro de energía? Porque vamos a ver después más adelante, una camioneta, un auto Ford, se llegaba a hacer muchas veces en 98 horas, después se hizo en 9 horas, y después el último proceso, en la última etapa de perfección, lograron hacer una camioneta cada 38 minutos. Imagínense, una camioneta cada 1 hora. Así cuenta la historia. Y posiblemente haya sido, fue así, ¿verdad? Si es que no estoy recordando mal, en menos de 1 hora se terminaba el ensamble de... Porque acá hay algo muy importante. Las empresas automovilísticas que utilizan la teoría científica de la administración, lo que hacen es básicamente ensamblarlo. No estamos hablando de fundir el hierro para hacer el chasis. No estamos hablando de trabajar el cuero para el asiento. No, ellos ya reciben parte por parte y lo van ensamblando nada más. Muy bien, entonces podemos decir que la teoría científica de Frederick Taylor influyó bastante en la vida del siglo XX. El siglo XX era todo lo que es 1900.
1900 y algo, ¿verdad? 1910, es el siglo XX. Muy bien, su importancia se deriva en algo muy simple, que Taylor planteó filosóficamente algo muy sencillo: dividir las tareas en cosas pequeñitas y sencillas para que hasta un granjero lo pueda hacer, y eso funcionaba, disminuían los costos, y entonces los productos podían salir al mercado a menor costo. Obviamente agarró todo se habla de que en esa época, en los años 1900, había muy pocos hogares, muy pocas casas que no tenían un auto Ford, especialmente en la serie T, el Forte, la Forte quizás sea uno de los autos más vendidos en toda la historia. Perfecto. Entonces, la importancia de la teoría científica en la práctica, por haber sido pionero entonces en el estudio de los tiempos y los movimientos, en establecer estándar, instalar una oficina de planeación, asumir una actitud metódica para analizar y organizar las unidades fundamentales de la estructura de la empresa, de la fábrica. Ese criterio entonces le llevó a las organizaciones a ser buenos, a empezar a ganar dinero, porque también muchas fábricas cerraban porque eran ineficientes, y este sistema de trabajo hizo de que lo vuelva más eficiente. Entonces, esa fue la importancia. La importancia siempre, gente, nosotros tenemos que saber que una teoría es muy buena, pero lo más bueno es que sirva en la práctica. A eso se refiere. Perfecto. Entonces, hablando un poquito acerca de los elementos de la administración científica, los elementos son los estándares de producción, ¿verdad? Estándar no solamente en la capacidad de la hora de trabajo en la mano de obra, sino que también en el estándar de la materia prima, en el estándar de las máquinas. Taylor se preocupó mucho por la filosofía, pero como vimos, Henry Ford con su Forte se encargó de llevarlo a la práctica y al límite prácticamente. Muy bien, el principal objetivo de la administración debe ser, ¿verdad?, el asegurar al máximo la prosperidad del patrón y del empleado. Eso es lo que nosotros llamamos en administración, lo que llamamos alineación de objetivos. Los objetivos de la empresa, nosotros le ayudamos a la empresa a cumplir sus objetivos con nuestro trabajo, y la empresa nos paga cada fin de mes nuestro salario, de tal manera que el trabajador también pueda cumplir sus objetivos. El objetivo de un trabajador siempre va a ser llevar el sustento, el pan de cada día al hogar. Eso es lo primero fundamental: pagar la hipoteca, como dicen los extranjeros, pagarla por la casa, ¿verdad? Y si es que se puede, después para el ahorro, para poder capacitarse. Por una persona, he conocido muchos alumnos que me dicen: no, profe, yo estoy viniendo a estudiar porque yo voy a hacer tal cosa, yo voy a ser el gerente de tal empresa. Así piensan. Y yo estoy muy contento cuando alguien a la corta edad de 20, 25 años sabe lo que quiere hacer con su vida. Entonces, nosotros podemos alinear, cumplimos a la empresa, ayudamos a la empresa a cumplir sus objetivos, y también nosotros cumplimos nuestro objetivo de llevar el pan de cada día a casa, al poder pagar la hipoteca, y otra cosa, para que nos sobre, con la capacidad de ahorro, nos sobre para poder destinar un poco de plata a nuestra capacitación, a trascender. El ser humano está llamado a trascender. Cada uno de nosotros estamos llamados a trascender. El éxito, que significa final feliz, no es patrimonio exclusivo de ninguna persona. El éxito está al alcance de todos, pero lleva mucha disciplina, mucho tiempo, mucha regularidad, mucha paciencia y mucho esfuerzo por sobre todo. Y por sobre todas las cosas, esfuerzo, esfuerzo. Todas las cosas llevan esfuerzo. En consecuencia, debe haber identidad de interés entre los empleados y los empleadores. Al alinear los objetivos, los dos intereses más importantes de la empresa y del trabajador se están cumpliendo. A grandes rasgos, para ir terminando esta parte, los aportes, entonces ya sabemos.
de que fue el estudio de los tiempos de los movimientos, fijar los estándares, el plan de incentivo salarial, ¿sí? Plan de incentivo salarial al personaje, al personal, al obrero que produce, hay que trabajar, hay que darle por su trabajo, hay que recompensarle por su trabajo. El plan de incentivo salarial. Y recordemos que nuestro amigo Henry Ford le duplicó a sus trabajadores. Él podía, le salía tan barato su coche que le podía duplicar el salario a los trabajadores. ¿Pero para qué eso? Tenía un doble objetivo: mantenerle expectante, mucha expectativa y eficiente al trabajador, y por otro lado tener la capacidad para poder comprar también para su vehículo. Entonces, no solamente un granjero era productor, sino también era consumidor de su propio trabajo. Selección y entrenamiento del personal. Vemos que cada tarea es muy especializada, por más poquito que sea, chiquitito sea, es sencillo, pero se le tiene que entrenar al personal. Dividir los trabajos y las responsabilidades y la supervisión. Esos son los aportes. También tenemos otros autores que le siguieron a la teoría científica. Le mostramos a Henry Gantt, 1861-1919. Nosotros conocemos, si ustedes se imaginan la planilla de Excel, ese es el gráfico de Gantt. El gráfico de Gantt era un gráfico que tenía dos dimensiones. En una dimensión se podía poner, digamos, una descripción, y en la otra dimensión se podía poner, o sea que a través del gráfico de Gantt lo que se puede hacer es graficar fácilmente cualquier actividad o cualquier cosa. Eso es algo muy importante para la planeación. Nosotros hoy en día no le damos importancia, pero cuando no existía Henry Gantt, esto acá debería decir Henry Gantt, no es Grant, es Henry Gantt. Porque el gráfico se llama Gantt, si mal no estoy recordando. También este señor habló acerca del salario más la producción. ¿Cómo se trabaja hoy en día? Un salario mínimo. Un vendedor va a trabajar con un salario X, ¿verdad? Y después el porcentaje sobre las ventas. También Harrington Emerson, que introdujo el concepto de la administración por objetivos. Administración por objetivos es algo también que es algo muy eficiente. Les voy a graficar rápidamente en qué consiste la administración por objetivos. En los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, yo trabajaba en una institución pública y teníamos 264 agencias en todo el país. Y yo incorporé este tema de la administración por objetivos. ¿Cómo? Empecé a investigar cada agencia, cuánto vendía. Una agencia vendía 12 millones de guaraníes y nosotros nos reuníamos con ellos en su propia comunidad, en su propio distrito. Si era en San Pedro, nos reuníamos en Santana y ellos venían junto a nosotros. Y entonces, ¿cómo nosotros hacíamos la administración por objetivos? Le decía, usted, agencia, sucursal de Santaní, usted está vendiendo 12 millones de guaraníes por año o 12 millones de guaraníes por mes. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Le pregunto al principal actor. Esa es la diferencia que existe en la administración por objetivo. Que el principal operario, el actor, trabaja en el establecimiento del objetivo. Yo le pregunto al jefe o la jefa de la agencia, la sucursal de Santaní, usted está produciendo 12 millones. ¿Cuánto le parece a usted que puede producir 13 millones? Puede producir 14 millones. Y me dicen los propios, me dicen, yo me comprometo a producir 15 millones de ingresos por mes. En serio, usted tiene la capacidad. Y ahí se habla, ¿verdad? Yo necesito esto, necesito más publicidad, necesito una camioneta, necesito una báscula, necesito para pesar sus productos, y con eso ellos producían 15 millones. Y así sucesivamente. Es un trabajo de hormiga, pero les puedo decir, gente, que nosotros aumentamos un 20, un 30% nuestros ingresos en la peor época de la economía, que fue en los 2000, creo que fue 2007 por ahí, 2007, 2008, cosas así. Aumentamos nuestros ingresos. ¿Pero de qué manera aumentamos?
aumentamos con la ayuda de los propios trabajadores. Esto consiste en la administración por objetivo. Poner objetivo a cada, y que los propios actores participen en el establecimiento de los objetivos. Eso es algo que a nosotros no nos llama la atención, pero yo les puedo decir a ustedes, queridos jóvenes, de que es algo extraordinario. ¿Por qué es algo extraordinario la administración por objetivo? Uno, porque es muy realista, porque no es que el patrón le pone meta al trabajador, sino que es el propio trabajador el que se pone la meta. Entonces, ¿qué efecto se obtiene con eso? El efecto que obtenemos en la administración por objetivo es que el trabajador es sincero y el trabajador como participó en el establecimiento de su propio objetivo, moja la camiseta, se pone una camiseta en la empresa y se encima otra camiseta y otra camiseta. ¿Por qué? Porque nadie quiere fracasar. Es muy diferente que yo desde arriba como jefe le diga, vos vas a producir 15 millones. A ellos les va a costar un poquito, seguramente. Pero en el sentido de que ellos participaron con el lineamiento del objetivo, es diferente el efecto que tiene. Eso a modo de ejemplo nada más. Muy bien, permiso. Perfecto, qué contento. Muchas gracias. Y no sabemos cuánto. Perfecto. Entonces, vamos a seguir acá en esta parte. Acá tenemos a Henry Ford, que estuvimos viendo ya en su propia fábrica. Acá está la fábrica de Henry Ford. ¿Qué incorporó él? Henry Ford, la línea de montaje continuo. Esto es algo muy importante porque es como un tubo en donde la materia prima, la rueda, el chasis, entra por un tubo. Dentro del tubo, que es la línea de montaje, le llamamos layout, se transforma, esas partes se van juntando y al salir en la otra punta de la línea de montaje ya sale prácticamente, ya sale el vehículo propiamente dicho. Esa línea de montaje es obra de Henry Ford. El principio de la economicidad. ¿Para qué economicidad? Para poder vender más barato el producto y para que más gente tenga posibilidades de comprarlo. Incentivos no salariales al trabajador, incentivos salariales y también incentivos no salariales. El marketing, asistencia técnica, la red de concesionarios. Quizás Henry Ford fue el primero que puso sucursales en todo el país y les daba a concesionarios. Hoy en día nosotros sabemos que cómo se venden los coches a través de las concesionarias, pero en aquel entonces nadie pensaba en él, nadie pensaba en eso. Y él pensó en tercerizar, involucrarle a una tercera persona que conoce su comunidad, de tal manera que pueda vender en su propia comunidad los autos que son fabricados en otra parte. Y la política de precios. Perfecto, acá estamos. Hay otra imagen relacionada a esta fábrica. ¿Se dan cuenta, cómo está totalmente organizado? Acá, esta es la línea de montaje. ¿Se dan cuenta? Es como un tubo. Una línea de montaje. Como ustedes van a ver también acá. ¿Qué pueden observar? Lo que podemos observar acá hay un pasillo. Hay un pasillo. Acá a la mano derecha están ya preensamblados los vehículos y a la mano izquierda ya están o al lado. La ventaja de todo esto, ¿saben qué? Es que el trabajador no tiene que ir a buscar el repuesto lo tiene a la altura de la mano, entonces de tal manera a cortar los tiempos. Esto es algo muy importante, de que las cosas que las cosas que tiene que usar para ensamblar, ya lo tiene a mano. Obviamente eso se gana muchos minutos con eso. Y acá está, ¿eh? Este es el auto más vendido en los Estados Unidos, la Forte, que no por ser un automóvil. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta parte le parece mucho a los carruajes, a la diligencia. Si vieron alguna vez películas del oeste, esta parte de arriba, si no miramos, si dejamos de mirar la parte de abajo y miramos solamente la parte de arriba, esto parece una diligencia. Pero si miramos acá la parte de abajo, la parte de enfrente, se parece a un tren. Y al terminar la vista, se dan cuenta, miren las ruedas. Hasta ese entonces los carruajes tenían ruedas de madera, ruedas de metal. ¿Y qué ven acá? Ven rueda de goma. Quizás Goodyear, que fue quien inventó la vulcanización, haya colaborado para que estas gomas
puedan existir. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es confortable. Si esos carruajes en los caminos saltaban mucho, eran duros, no tenían suspensión, tampoco este tenía suspensión, pero es muy diferente andar con un automóvil con 4 ruedas de metal que andar con un automóvil con 4 ruedas de goma. Díganme ustedes si estoy en lo correcto o estoy errado. Todos estos avances requieren de planificación, requieren de utilizar muchas cosas, gente. Lo que tenemos que decir también desde el punto de vista práctico es, nosotros muchas veces queremos reinventar la rueda. La rueda ya fue inventada, lo que nosotros vamos a hacer es mejorar. Hasta ese entonces ya existían las fábricas, no hay problema, ya existían las ruedas, ya existían los motores de los trenes, ya existían la carrocería de los carruajes, pero a alguien se le ocurrió juntar estas partes y convertirlo en un producto. A eso se refiere. Muy bien, para ir terminando rápidamente esto, después para entrar con el tema de las preguntas, me quiero leer un poquitito la historia de Henry Ford de esta manera que ustedes puedan dimensionar lo que estamos hablando y qué importante que fue la teoría científica de Taylor. Entre finales del siglo XVIII, dice, y principio del siglo XIX, principio del siglo XIX, 1900, 1901, 1910, Detroit, que es una ciudad de Michigan, se está convirtiendo en un punto de encuentro para las empresas de factoría, significan fábricas de automóviles. Tanto las Olds, nosotros llegamos a conocer cerca de la cancha del Club Guaraní, yo he visto unos cuantos Olds. Hay un señor que vi, por lo visto, en la cuadra y colecciona. Estos son autos de colección. Eran autos de mucho lujo, los Oldsmobiles, con una cadena de montaje como Henry Leyland, con su estandarización de componentes para sus Cadillacs, han sentado ya las bases imprescindibles para la explosión de la industria automovilística. Pero hay algo que cambia definitivamente cuando Henry Ford adopta esos sistemas en sus plantas de trabajo, ya que cabe decir que no es Henry Ford quien implementa la técnica. Acá están Charles Sorensen, Clarence Hardy, Ed Martin y Walter Flanders. Disculpen mi inglés. Ese fue el equipo de Ford que planificaron lo que iban a hacer y lo llevaron a la práctica. Lo que tenemos que decir también es, nosotros nos imaginamos de que ellos planificaron y empezaron a hacer, y obviamente que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Estoy seguro que en el momento de llevarlo a la práctica tuvieron muchísimos inconvenientes, pero la gente exitosa, los inconvenientes, los obstáculos, los convierte en desafíos, en retos. Imagínense en eso, de que no dejarse vencer, buscar una solución para poder seguir adelante. Entonces, empleó una mano de obra no calificada. Los granjeros que se llevaron a la ciudad a buscar fortuna. La clave del sistema fue dividir las tareas en micro tareas y llevar los componentes hasta el lugar, el puesto de trabajo, de montaje del propio trabajador, en vez de que estén esperando cada trabajador que se desplace el vehículo que fabrica hasta. Entonces, siendo así las cosas, esos obreros apenas necesitaban formación. Por eso yo le decía que los granjeros de un día para otro se convirtieron en operarios de fábricas. Además, un año después de que se empezaron a producir y les salió bien la producción, Ford duplicó el salario de sus empleados. ¿Para qué hizo esto? Uno de ellos era para elevar la moral de sus trabajadores, pero también era por el tema del marketing, el tema de mercadeo, ya que un trabajador mejor pagado podía retirar para su propio vehículo y convertirse en consumidor de sus propios productos. Entonces, la forma de sacar el máximo partido de la idea del montaje en cadena llega como consecuencia de uno de los beneficios que le comporta, que a su vez se convierte en el motor de un beneficio mayor. Con el trabajo en cadena,
en manos poco cualificadas, Ford consigue reducir los costos y decide trasladar esa disminución del costo al precio. No porque sale barato, va a vender caro para ganar más, sino que ganar menos, pero en el volumen era el negocio. La implementación del trabajo en cadena permite que Ford, su modelo T, salga adelante. Es lo que le estaba diciendo. En un total de 84 pasos. O sea que en un principio, todo este montaje que vimos, todos estos montajes que vimos, todos estos montajes llevaban 84 pasos. ¿Sí? 84 pasos. Esos 84 pasos y el tiempo de producción de cada unidad se redujo drásticamente. De las 12 horas que llevaba a hacer un vehículo, se llegó que en 6 horas nomás ya se hacía. Después ya se hizo en 3 horas. Y por último, se podía hacer en 93 minutos. Imagínense, entonces, la teoría, la ciencia, la idea, mucho trabajo y la capacidad para nosotros los administradores tenemos que tener la capacidad. Todas esas cosas estaban sueltos. El ejemplo de la corte de Henry Ford. Estaba suelta por un lado la planificación, por el otro lado estaban los trabajadores, por otro lado estaba el marketing, por otro lado estaban los costos. Lo que la administración hace es coordinar todos esos esfuerzos hacia una meta. Eso es lo bueno, eso es lo que permite la ciencia de la administración. ¿Se dan cuenta? De 84 pasos de hacerlo en 12 horas, terminar haciéndolo en 93 minutos. Muy bien. Para ir terminando, queridos colegas, repasando nomás. La administración científica tenía varios principios. Nosotros vamos a ver la ciencia del trabajo, que dijimos que era descomponer, sistematizar, ¿sí? Eso, evitar todos esos movimientos que no llevan la pena, no valen la pena, ¿verdad? Elementos inadecuadamente combinados, herramientas con diseño inadecuado, todo eso se tuvo que mejorar. Puestos de trabajo mal diseñados y mal distribuidos. Entonces, lo que se hizo es mejorar la técnica, mejorar los puestos de trabajo, mejorar las fábricas, mejorar los procesos, y obviamente que eso a la larga tiene su efecto. Entonces, en síntesis, la afirmación de la necesidad, la factibilidad de la ciencia del trabajo es la esencia del Taylorismo. La selección del trabajador. A pesar de que nosotros vimos de que Henry Ford no necesitó mucha ciencia para contratar a los muchachos, él traía a los granjeros, lo ponían en prueba, si esta pequeña tarea se tenía que hacer en 5 minutos, el trabajador que hacía 5 minutos permanecía en su puesto de trabajo y al cabo de un año ya podía retirar para su propio vehículo. Imagínense. Entonces, selección científica del trabajador, ver cada lugar de trabajo tiene lo que nosotros llamamos perfil, un perfil físico y un perfil mental. Imagínense usted cómo un granjero tenía que adaptarse. Un granjero trabaja en su granja, puede tomarse su tiempo. Si no quiere ir a la mañana, puede ir a la tarde, a pesar de que la tarde hace más calor. Si quiere ir a las 5 de la madrugada, la chacra va a las 5 de la madrugada. Pero en la fábrica es diferente. Hay una presión física y una presión mental. Y los que podían trabajar de esa manera eran bienvenidos y permanecían muchos años en sus lugares de trabajo. Entonces, se entrevistaban, le hacían pequeños test, se describían los puestos de trabajo y después se buscaban esas personas que podían. Propone también el entrenamiento y formación del trabajador para elevar su productividad. Un trabajador debe ser motivado. Entienda, por favor. La motivación puede ser dinero, puede ser sentido de pertenencia, puede ser muchas cosas. Pero lo más importante es el homo económico, es lo que él aportó. El homo económico es que el homo económico piensa en el dinero primero, ¿verdad? Pero nosotros hoy sabemos de que hay muchas cosas, no solamente el dinero. La pandemia que pasó nos ayudó hay maestros que nos enseñaban mañana y tarde y descuidaban sus hogares. Y luego de la pandemia ya solamente trabajan mediodía. Y mediodía lo dedican a su familia. ¿Eh? Entonces, hay muchas cosas.
muchas remuneraciones hay. Entonces, la colaboración de los patronos, los patronos identificaban, planificaban el trabajo, pero tenían que colaborar con sus, es lo que decimos actualmente los supervisores, los gerentes. Nosotros no queremos supervisores, no queremos jefes tironza o gente que se beneficia de, digamos, del chisme o se beneficia del trabajador que no hace bien su trabajo. La misión del patrón, la misión del gerente o del jefe del área es justamente potenciar el trabajo, ayudarle al trabajador. Volviendo al ejemplo de la administración por objetivos. Pues nosotros le decíamos a la gente de San Estanislao, tenés que producir 15 millones, vas a poder, papá. Ellos mismos se ponían esos 15 millones. Después ya le preguntábamos, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Necesito una balanza. Solamente eso nos pedía. Y una balanza cuesta 700.000 guaraníes nomás. O 500.000 guaraníes. Y eso marcaba la diferencia. ¿Se dan cuenta? No solamente ir a imponer algo, sino que ir a trabajar juntos y a ofrecer ayuda. Ayudarle al trabajador para que entienda que es bueno lo que se está haciendo, para que capte, entienda y realice los métodos de trabajo de la manera más eficaz posible para poder tener productividad. Finalmente, podemos resumir entonces la administración científica, el cuarto principio, la planeación del trabajo. Se divide el trabajo, perdón, se dividen las responsabilidades. El patrono tiene que dirigir, le corresponde idear, planificar las tareas y después verificar para que se cumpla, que se haga. Porque una cosa muchas veces se planifica, pero no se lleva adelante. Entonces, siguiendo las instrucciones conforme los manuales. Entonces se diferencia el trabajo manual del trabajo intelectual entre pensar y hacer. Y nosotros decimos hoy en día que no solamente hay que pensar, sino también hay que hacer. Perfecto. Perfectísimo, apreciados futuros colegas. ¿Qué tal? Podemos ir despidiéndonos de a poquito. Si pueden prender, activar, perdón, sus micrófonos. ¿Qué tal? ¿Está bien así? ¿Cómo podemos entender de qué se trata entonces la teoría administrativa? La teoría administrativa es una filosofía, para mí es una filosofía, pero que después se convierte en algo extraordinario cuando la filosofía se lleva a la práctica. ¿Qué piensan ustedes? A ver, Héctor, ¿qué tal, Héctor? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Qué piensa usted de lo que hizo Henry Ford con su teoría científica? ¿Qué podemos decir al respecto? Y realmente fue un visionario porque prácticamente automatizó la producción, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. No recuerdo cómo es el término, pero haciendo así por cada trabajador una partecita. Sí, dividió el trabajo y especialización. Cuando una persona se especializa en algo con los ojos cerrados. ¿Recuerda usted el ejemplo que yo les comenté en la línea 27 de esa señora que venía durmiendo y venía tejiendo? Que ¿No tejía recuerda? dormida. Dormido. Entonces, cuando uno aprende a hacer algo, inclusive con los ojos, la misma cosa. Yo, por ejemplo, ejecuto la guitarra, ¿verdad? Y cuando tenía 10 años, tenía que mirar las notas, tenía que mirar dónde estaba mi do, mi re, mi si, mi fa, mi sol, ¿verdad? Pero después con el tiempo uno sistematiza y parece que los dedos automáticamente se van ubicando en sus respectivos puestos. Y así también es la administración. Y también el estudio de la administración es así, ¿verdad? En un principio parece que nos confunde un poco, ¿verdad? Pero después parece que de a poquito, como dice un cantante, el panorama se va aclarando, ¿verdad? Y la misma cosa nosotros podemos hacer en nuestros puestos de trabajo, identificar cuáles son las tareas y ponernos metas, ¿verdad? Si es que en un lugar nuestra tarea lo hacíamos en 12 minutos, ¿verdad? Ver la posibilidad nosotros, la productividad, dice que el trabajador no puede también mejorar su propia marca, ¿verdad? Pensar como un atleta de Olimpiada, ¿verdad? Pero no Olimpiadas especiales, atleta de Olimpiada. Puedo mejorar mi propia marca, pero, gente, todo tiene su límite.
puedo mejorar mi marca, pero sin descomponer la calidad. Porque eso también es otra cosa, hacer rápidamente y dejar de hacer bien. Nosotros desde un principio vamos a hablar de la calidad, ¿verdad? Y lo ideal sería siempre hacerlo bien y desde el principio. Muchas gracias, Héctor. A ver, quién más se pronuncia? ¿Qué más pueden decir? A ver, están todos callados. ¿Sí? Muy bien, yo creo que en honor a nuestro tiempo ya es suficiente por el día de hoy y muchas gracias por la atención y recuerden siempre entonces que la filosofía está ahí, ¿verdad? La filosofía está, pero nosotros podemos llevarlos a la práctica y desde nuestro humilde puesto de trabajo para mejorar lo que se está haciendo. ¿Para qué? A los efectos de que podamos cumplir los objetivos de la empresa, de tal manera que la empresa nos ayude a nosotros. Yo no soy patronista, no soy patronista. Yo estoy defendiendo digamos, la visión del trabajador, pero es tan importante que la organización cumpla su meta de esta manera que nosotros también. Porque imagínense, si la empresa no cumple sus metas, difícilmente va a poder cada fin de mes cumplir con nosotros. Por eso es que es muy importante que la empresa cumpla sus metas, para que nosotros también podamos cumplir y podamos recibir las compensaciones para que podamos eso después destinarlo a la satisfacción de nuestros propios objetivos. Nuestro objetivo tiene 5 años. 5 años. Y tiene aproximadamente 40, 44 asignaturas. Pero tenemos que recordar que si los demás pudieron, si los anteriores que entraron a ustedes terminaron su carrera, hace poco vino a retirar su título una señora a quien le ayudamos para ubicar primero en qué parte del ministerio estaban sus papeles, ¿verdad? Y después ella vino a agradecernos. Yo les comento, apreciados jóvenes, que fácilmente la señora no puede entrar en discreción con la señora, pero nuestra egresada fácilmente se estaba por jubilar ya siendo jefa de recursos humanos de una importante institución de salud acá del barrio. Por eso ya les digo todo, el importante cargo ocupa la señora. Y él recibió su certificado, su título en 7 años, en 6 años, un poquito más. Entonces, si ellos pudieron, gente, nosotros también podemos. Y así tiene que ser, ¿verdad? Está bien así, gente. Muchas gracias por la atención, éxito y feliz fin de semana. Porque Gracias, profe. Igualmente para usted. Dale, dale, gracias, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, profe. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.